Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video vamos a mostrar la resolución del problema número 3 de la ficha de problemas del repaso bimestral número 1. ¿Sí? Entonces, les invito a que puedan estar conmigo en este video modelado. En primer lugar, vamos a leer la pregunta, vamos a comprender de qué trata la pregunta. Un estudiante rinde un examen de 20 preguntas. Por cada respuesta correcta recibe 2 puntos y por cada incorrecta pierde 1 punto. Te puede contestar todas las preguntas, obtiene 25 puntos. ¿En cuánto se ha equivocado? Bien, en primer lugar como sugerencia para todos ustedes, debemos colocar los datos del problema. Y después ver qué es lo que necesitamos, es decir, cuáles son nuestras incógnitas para desarrollar. ¿Está bien? Entonces, si un estudiante rinde un examen de 20 preguntas, podemos anotar que el número de preguntas totales, ¿no?, es igual a 20. Por cada respuesta recibe 2 puntos, por cada respuesta correcta. Entonces hay un puntaje. El puntaje a favor sería igual a 2 o más 2, ¿no? Siempre es colocar un signo positivo. Y puntaje en contra, es decir, cuando se equivoca, es igual a menos 1, ¿no? Esto es como los exámenes de admisión, ¿no? No nos habla nada de si lo deja en blanco, pero lo que dice después es que contesta todas las preguntas. Por lo tanto, no hay puntaje cero, es decir, no hay preguntas en blanco. Y el puntaje total es 25 puntos. Ese es el puntaje total. O puntaje final, ¿no? Es 25 puntos. Ahora, ¿cuáles serían nuestras incógnitas? Lo que no conocemos de este problema es cuántas preguntas contestó bien y cuántas preguntas contestó mal. Eso no lo conocemos. Entonces tendríamos que darle valores, ¿no? Puntaje a favor, aquí al costadito voy a poner, digamos, X preguntas correctas. Y en cambio, se ha equivocado también, y es lo que nos preguntan. ¿En cuántas se ha equivocado? Es lo que no sabemos, vamos a llamarle Y preguntas incorrectas o mal contestadas, ¿no? O sea, mal contestadas, ¿no? Mal contestadas. Es decir, no hay que tener cuidado aquí. Las preguntas están bien elaboradas. Lo que está mal es las preguntas que ha contestado mal, ¿no? En ese sentido, ahora sí podemos plantear algunas ecuaciones, ¿no? Entonces vamos a plantear. Y aquí viene lo que es el diseño de la estrategia. ¿Cómo vamos a diseñar nuestra estrategia? En primer lugar, hay varias maneras de resolver estas preguntas. Yo conozco al menos 2. Una es planteando ecuaciones y otra es usando el famoso método del rombo. ¿Sí? Lo vamos a resolver a través del planteo de ecuaciones, en primer lugar. Dice lo siguiente. El número de preguntas es 20. Como yo sé que hay X preguntas bien contestadas y Y preguntas mal contestadas, sabemos entonces que la suma de X más Y es igual a 20. Porque ese es el total de preguntas que hay. Y el segundo planteamiento puede ser por lo que es justamente el puntaje que ha sacado. Ha sacado 25. Significa que si le dan 2 puntos por pregunta bien contestada, ¿cuántos puntos le darán por las X preguntas correctas que ha contestado? Simplemente hacemos una multiplicación. 2X. 2 por X me dará el puntaje a favor. Y hay que quitarle las preguntas mal contestadas. Ha contestado mal y preguntas, y cada pregunta le quitan 1 punto. Entonces, 2X menos Y es igual al puntaje total, que es 25, y este es en cuanto a un planteamiento con los puntajes. Entonces ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Primero, que las preguntas deben ser 20, X más Y es 20, y que el puntaje, que es 25, debe ser el puntaje parcial 2 por la cantidad de preguntas correctas menos 1 punto por cada pregunta incorrecta, que sería y eso debe ser 25. Acá está nuestro planteamiento. Entonces, viendo este planteamiento, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué estrategia podríamos aplicar aquí? Nosotros vemos que la estrategia más rápida, cuando tenemos un sistema de ecuaciones, es
simplemente el método de eliminación. Entonces para eso usamos una eliminación nada más, ¿no? Entonces vamos a hacer eso, el método de eliminación. Como tú sabes, si sumamos, estas se van, el más y con el menos y se van, y si sumamos x más 2x, obtenemos 13x. Entonces, 13x va a ser igual a la suma de 20 más 25, que es 45. Entonces, con eso obtenemos finalmente lo siguiente, que x vale 15. Por lo tanto, tenemos las respuestas correctas. Las 15 preguntas ha contestado correctamente. Entonces, por defecto, o mejor dicho, ¿cuántas preguntas habría contestado mal? Como son 20 preguntas en total, habría contestado 5 incorrectas. Estas son las preguntas mal contestadas o preguntas que se equivocó. 5 incorrectas, ya que la suma debe ser 20, ¿verdad? Entonces, esta es la pregunta 3 y justo nos pedían en cuántas se ha equivocado. La respuesta sería 5. En 5 se ha equivocado. 15 ha contestado correctamente. Este es el método que les estaba explicando de planteo de ecuaciones. El otro método es el método del rombo. ¿Sí? Lo voy a hacer rápidamente aquí. Y tienes que estar atento porque si no te puedes perder. El método del rombo es un método muy práctico. Como su mismo nombre lo dice, vamos a ubicar los datos en un rombo. En primer lugar, aquí vamos a colocar la cantidad de preguntas totales, que son 20. ¿Sí? Más acá arriba, acá vamos a colocar los puntajes a favor. ¿Cuánto puntaje a favor te da? Más 2. Entonces vamos a poner aquí más 2. Luego aquí en el otro extremo, en la otra parte del rombo, vamos a colocar el puntaje final, que fue 25. Y finalmente, en esta parte de aquí vamos a colocar el puntaje en contra, que es menos 1. Si te das cuenta, forma un rombo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a plantear aquí? Lo siguiente. Vas a ver aquí el rombo. ¿Sí? Vas a hacer lo siguiente. Vas a multiplicar estos dos valores de aquí. Vamos a multiplicar 20 por 2 y le vamos a restar este 25 y luego lo vamos a dividir. ¿Qué vamos a dividir, profesor? Vamos a dividir la resta de estos dos. Es decir, vamos a dividir esta resta de 2 con el 1. ¿Está bien? Vamos a colocar aquí entonces la operación. El resultado que vamos a obtener es este de aquí de abajo del menos 1. El menos 1, ¿qué es? Cantidad de preguntas incorrectas. Es decir, de frente te va a dar el valor de y. Y es igual. Multiplica 20 por 2. Está bien, 20 por 2. Recuerdas que le quitabas luego el 25. Y todo este valor, vamos a colocarlo entre paréntesis. Respetando el paréntesis, vamos a dividirlo entre 2 menos menos 1. Vamos a restar estos dos valores de acá. 2 con el menos menos 1. 2 menos menos 1. Entonces, con eso ya tenemos el valor de y de frente. 20 por 2, 40. Menos 25, 15. Arriba nos queda 15. Y abajo 2 menos menos 1, 3. ¿Y cuánto me da 15 entre 3? 5. ¿Te das cuenta que el método del rombo nos dio directamente la respuesta final? Este método hay que practicarlo y hay que entenderlo. Lo único que hay que saber finalmente es ubicar bien los valores y automáticamente el resultado final es el que le corresponde al menos 1, a este extremo inferior. Y menos 1, ¿qué era? La cantidad de preguntas incorrectas, es decir, el puntaje que te dan por preguntas incorrectas. Y esa sería la respuesta, 5, que es la que nos había salido planteando ecuaciones. ¿Te das cuenta que hay dos formas de resolverlo? Muy bien, espero que hayan entendido. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta el siguiente video. Gracias.